La verdad que cuando pienso en esa canción que acabamos de cantar, Él nos ama. No dejo de darle gracias a Dios por mi vida, porque Él me amó tal y como yo soy. Y yo estoy seguro que Él también los ama a ustedes tal y como ustedes son, ¿verdad? Y el poder entender eso, espero yo que pueda cambiar tu manera de ver a Dios, en todo su esplendor, en toda su gracia y en todo lo que Él es. Así que quiero invitarles a que podamos orar y pedirle a Dios, hoy estamos aquí reunidos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Por favor, te pido que me des, que tú hables a través de mí, Señor, que tú hables a través de mí lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, lo pueda decir, Señor, sin poner palabras de hombre, sin querer llevarme la gloria que es tuya, Señor. Te pido por eso, te pido porque podamos tener un corazón humilde para reconocer nuestros errores, reconocer que te necesitamos cada día más, Señor, y que podamos tener un corazón de esponja para escuchar y para poder atesorar tus palabras, tus mandamientos para nosotros, Señor. Así que te lo rogamos, Señor, glorifícate en este día, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. All right. Hoy quiero que podamos leer Romanos 8 y vamos a ir hablando de Romanos 8, pero en este momento quisiera que pudiéramos prestar atención al primer versículo que aparece en Romanos 8 y dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y quiero que nos quedemos solamente ahí. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ese es Romanos 8:1. Y para mí ese verso, cuando yo lo leo, ese verso es de suma importancia para mí. La verdad es que me trae paz, me da esperanza, me da libertad para poder buscar honrar al Señor. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y tú te puedes preguntar, pero ¿qué es eso de estar en Cristo Jesús? Bueno, lo vamos a ver. Pero yo sé que estoy en Cristo Jesús. Y por lo tanto, yo soy libre. Pero lo que puedo ver aquí es que Pablo nos habla del resultado de estar y pertenecer a Jesucristo, de pertenecer a Cristo. Él nos está hablando de eso. Y el resultado de eso es que no hay condenación. Y fíjense que la palabra condenación significa literalmente juicio que cae sobre alguien. Juicio que cae. Pero entre paréntesis lo puse, que cae sobre alguien. Eso es lo que significa la palabra condenación. Juicio, literalmente es eso, juicio que cae sobre alguien. Y entonces, por lo tanto, el juicio de Dios, yo estoy seguro que no cae sobre mí, que no está sobre mí. Porque dice, de nuevo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. ¿Y por qué? Me podrás preguntar. Bueno, el verso 2 lo responde. ¿Verdad? El verso 2 dice que he sido liberado y libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que si yo estuviera bajo la ley del pecado y de la muerte, entonces yo estaría bajo la condenación de Dios. Porque el pecado demanda juicio, el pecado demanda muerte. Y eso es lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero no se queda ahí, Dios no se queda ahí, no se quedó ahí. La paga del que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios continúa. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando yo entiendo eso, tenemos que entender algo, que el castigo por el castigo del pecado tenía que pagarse. Tenía que haber un pago. Y gracias a Dios,
Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar y me rescató. Jesús tomó mi lugar y me rescató. Y entender eso, entender que Dios condenó a su Hijo para que yo fuese libre, para que yo no fuese condenado, tal como dice Romanos 8:1, que ya no hay condenación. Entonces entender eso, que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Jesucristo fue el que fue condenado. El juicio de Dios cayó sobre su único Hijo. Y eso es lo que dice Romanos. Si tú lo lees, y yo te reto a que tú vayas a Romanos 8, cuando terminemos hoy aquí, que lo vuelvas a leer y que pienses en lo que ese verso dice para ti, que ese verso significa para ti hoy. En lo personal, para mí es que ya no hay condenación. El juicio de Dios ya no está sobre mí. Antes bien, estoy perdonado, estoy justificado. Eso es lo que dice la palabra, que yo estoy justificado, ya no soy condenado, ya no hay condenación. Ya no hay condenación, estoy justificado, yo estoy justificado. Lo que quiere decir es que yo soy justo delante de Dios. Cuando yo me pare frente al trono de Cristo, cuando yo me pare frente a Dios, Dios ya no ve el pecado que hay en mí. Y eso es la justicia que Dios hizo a través de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, que Jesucristo tomó mi lugar y yo ya no soy más, nunca más condenado, porque la condenación, toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y de nuevo te reto, si tú no entiendes esto, te reto a que puedas continuar escuchando con un corazón dispuesto a entender lo que Dios quiere para ti hoy. Si hoy tú no dices esto es una tontera, eso es no sé lo que puede ser un disparate. Si tú estás pensando lo que yo estoy diciendo aquí hoy es un disparate, te animo a que no te centres en mi voz, céntrate en lo que la palabra de Dios dice. Céntrate en lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque su palabra es real. Lo que yo pueda decir no me interesa, pero si yo estoy hablando aquí es por la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así que presta atención, presta atención. La buena nueva para nosotros es que somos justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Juan 3:18 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él, dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el verso que todo dominicano conoce. Yo se lo pregunto y todos me lo dicen. No saben cuál es el verso, pero cuando yo empiezo y le digo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ah, sí, yo me lo sé. Y empiezan a recitarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice ese verso. Ahora bien, nunca, o la mayoría de las veces no nos detenemos en el 18. Cuando dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él, dice que ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y me llama la atención esto porque no dice aquí no se refiere a cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? No nos va a condenar porque yo no fui buena persona, no me va a condenar porque yo no ayudé a pasar la calle a alguien o porque no vine a la iglesia, no me condena porque yo no diezme, no, me condena porque yo no creo en su Hijo. Eso es lo que me condena, que yo no creo en su Hijo. Eso es lo que nos trae condenación, no creer en lo que Jesucristo hizo. Así que, de nuevo, pensando en eso, para poder pertenecer a Cristo,
y no ser condenados, necesitamos tomar la decisión de creer en Él. Eso es lo que significa ser de Jesucristo. O sea, yo le pertenezco a Jesús cuando yo por fe pongo mi confianza en Él, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, que Él murió para pagar todos mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Y eso es lo que dice la Biblia. Eso no me lo inventé yo. Ahí está. Ahora bien, hay algo muy interesante. Y aquí en Romanos 8, 3 al 4 lo dice bien claro. Y quiero que lo podamos leer. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Aquí está hablando de la ley, de los mandamientos. Cuando creemos que nosotros podemos alcanzar la salvación por lo que hacemos, por las cosas que hacemos, por guardar los mandamientos o por ser buenas personas. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Y qué fue lo que la ley no podía hacer? Bueno, aquí dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros por lo que Jesucristo hizo. Lo hizo, dice el número 4, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Wow. Para mí eso me pone a pensar lo que hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia de la ley. Y es que Dios tiene, cuando la ley entró, cuando el pecado entró y la ley de Dios entró, tenía una exigencia. Había una exigencia para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y esa exigencia era morir. La paga del pecado es muerte. Era morir, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que hacerlo. Pero la ley también decía que tenía que ser perfecto. Así que nosotros no podíamos morir. Y en aquellos tiempos cuando los sacerdotes sacrificaban los becerros, eran becerros puros, sin mancha, pero era temporalmente, era por un año, por un tiempo específico. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, lo hizo para siempre. Él tomó nuestro lugar y murió y resucitó y saldó la deuda para siempre. Dice, Jesucristo murió una vez y para siempre. Dicen Hebreos, Jesucristo, su sacrificio fue una vez y para siempre. Y esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios para con nosotros. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema? ¿Qué tiene que ver con dejar nuestra vieja naturaleza? Bueno, tiene que ver mucho. Porque tú y yo, para poder ser declarados hijos de Dios, como dice Juan, a los que creen en Él, dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mientras tanto, si tú no has depositado tu confianza en Jesucristo, tú eres una creación de Dios. Eres como un ave que está ahí, que vuela en el cielo, o una ovejita que está en el campo, o un árbol que está plantado. Eso es lo que somos. Cuando no hemos depositado fuimos creados por Dios. Y todos los que no han creído en Dios son creación de Dios. Lastimosamente, dice que los que creen en su nombre, solamente esos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Búsquenlo, apúntenlo ahí. A los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En otras versiones dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que como cristianos, nosotros, los que hemos confiado en Él, tenemos dos naturalezas. Hay dos naturalezas y este tema ya lo habíamos tocado la vez pasada que yo compartí. Habíamos tocado de la naturaleza, de esas dos naturalezas, pero quisiera hablar realmente de estas dos naturalezas. Y es que cuando creemos en Jesucristo tenemos dos naturalezas, pero cuando tú o alguien aquí no ha confiado en Jesucristo, solo tiene una naturaleza. Y es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Así que nosotros tenemos dentro de nosotros la naturaleza de la carne, la pecaminosa, con la cual nacemos. Nacemos con esa naturaleza de pecado. Y la del Espíritu, la cual tenemos al nacer de nuevo en Cristo Jesús. Efesios 2.1, y solo como referencia no está ahí, Efesios 2.1 dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer al Señor. Pero miren lo que dice Juan 5.24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, esto es Jesucristo hablando, dice, tienen vida eterna. Y dice, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y eso es lo que Jesucristo declara y lo dice para nosotros. Los que creen mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Y me encanta eso que dice, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Así que una vez que tú y yo pertenecemos a Cristo, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y es ahí donde comienza nuestra vida como hijos de Dios. Cuando nacemos, como todo niño, como todo bebé espiritual, tenemos que tomar leche, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender aún a confiar en nuestros padres. Y entonces, en ese tiempo, vamos aprendiendo. Oh, gracias, amor. O sea, miren, mi esposa me tiene hidratados. Gracias. Y lo que le estaba diciendo es que nosotros al nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo, necesitamos aprender, necesitamos conocer más de nuestro Señor, necesitamos conocer más de nuestro Padre. Así que comienza nuestro caminar con Dios, pero eso solo es una parte de nuestro andar. Y hablando de nuestra salvación, hablando de nuestra vida eterna, cuando nosotros nacemos de nuevo, dice Dios que tenemos entrada al cielo. Somos justificados delante de Dios, somos justos y podemos entrar delante del Padre. Ahora, nuestro andar aquí, nuestra vida en la tierra, nuestra caminar en el Señor, es completamente diferente. Nuestra vida aquí, por eso les estoy diciendo que tenemos esas dos naturalezas aquí, en nuestro andar, en nuestro día a día, que se pelean una con otra. Se pelean una por ver cuál gana. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 7, donde Pablo está diciendo, pobre de mí, que quiero hacer lo bueno, pero lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque hago lo malo. Porque mi naturaleza me empuja a hacerlo, ¿verdad? Y está peleando con eso, ¿verdad? Y les invito, bueno, todo el libro de Romanos es un libro muy bueno para leer, pero cuando entendemos eso, de que tenemos esas dos naturalezas que están constantemente luchando en nuestro interior, entonces es ahí cuando realmente nos damos cuenta de que somos hijos de Dios.
Realmente yo me doy cuenta de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Así que mi andar y mi vida, mi andar aquí, mi vida aquí debe ser en santidad. Ese proceso de santidad es el por el cual Dios desarrolla nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Cuando andamos en el Señor, lo que nos permite crecer en esa santidad, ¿verdad? Ese tiempo, ese proceso que bueno, toma años. Yo tengo muchos años de estar en el Señor y sigo aprendiendo, sigo caminando. Pablo, ese gran hombre usado por el Señor, tenía ese mismo conflicto con su naturaleza pecaminosa y con su espíritu. Así que yo te digo, si tú estás hoy aquí y pasas en esa lucha de que quieres honrar a Dios, que quieres obedecer a Dios, pero cuando acuerdas estás pecando, estás en contra del Señor, eso es la naturaleza de pecado que está en una lucha constante con el Espíritu. Ahora bien, el deseo de Dios es que nosotros no dejemos que esa naturaleza, ese viejo hombre, nos siga controlando. Y eso es lo que queremos hablar hoy, que nosotros no tiremos la toalla. Y esto lo quiero decir para todos. Si tú eres nuevo en el Señor, si tú eres un bebé en el Señor o eres un viejo en el Señor, no tires la toalla. Hermano, yo le digo, y yo estoy aquí, y cuando yo estaba estudiando para este tema, yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo pararme ahí y hablarle a los hermanos. Yo no sé cómo puedo venir y hablar esto, pero porque es tan difícil. Y esto no lo quería decir, pero fíjense que he estado como bien triste, porque las noticias, yo no sé si ustedes ven los periódicos, pero un pastor violó niñas o un pastor que fue preso por estafar, otro por robar y tantas cosas, tanto ataque del enemigo. Y estaba luchando con eso, ¿verdad? Yo con mi pecado, con mis áreas débiles. Pero aún así yo pude entender lo que Dios quería para mí. Y yo le decía a Dios, antes de comenzar, yo hablaba con mi esposa y le decía, quiero aprender lo que Dios me está hablando a mí antes de que les pueda hablar a la iglesia. Yo no quiero pararme aquí y venir a hablar algo que no lo entiendo. Pero cuando estaba hablando, cuando estaba orando y cuando estaba leyendo la palabra, el Señor me habló hay un verso que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad, en mi debilidad. Y esa es la gracia de Dios para conmigo, para con ustedes, hermanos. Cada vez que nosotros estamos luchando con pensamientos, luchando con situaciones, y en la mesa con mi familia estábamos hablando de esto, y yo les decía, yo les pedí perdón por situaciones de pecado en mi vida a mis hijos. Y yo les decía, es bien fácil venir y confesar muchos pecados. Incluso para mí es bien fácil decir, yo he visto pornografía y quiero pedirles perdón. Pero ¿saben qué? Pero es tan difícil cuando yo vengo y les quiero decir, tengo malos pensamientos contra mi hermano, contra mi familia, tengo envidia, tengo celos por alguien. Esas cositas tan pequeñas que pareciera que a veces no les tomamos en cuenta. Siempre vemos que alguien está viendo pornografía, o es un ladrón, o yo no sé qué te puedas imaginar, pero el orgullo en tu corazón, la envidia en tu corazón, todas esas cosas que tenemos ocultas, que son bien propias de nosotros, que nos cuesta venir y confesarlas. Nos cuesta venir y decirle, estoy pecando en esta área.
Y a veces cuando venimos y confesamos esas áreas, las personas que nos están escuchando a veces me parece que piensan, ok, va a venir porque viene a decirme que está en un área de carácter sexual o tiene un problema con su esposa. No, tengo este pecado de envidia, tengo este pecado de que veo cómo mi hermano está prosperando y tengo envidia. O este hermano cómo canta y yo tengo envidia. O no sé en qué área de tu vida estás hoy siendo probado. Pero te digo, yo te quiero ser real, te quiero ser sincero. La gracia de Dios es suficiente para perdonarnos esos pecados. Y por esa razón estoy yo hoy aquí, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Y es su gracia la que me permite pararme aquí y decirles con autoridad delante del Señor de que nuestra naturaleza pecaminosa no puede seguir ganándonos, no puede seguir dominándonos, no puede seguir dirigiendo nuestra vida. Porque ya nuestra naturaleza debería estar vencida. Y si no, hay que comenzar a buscar ayuda con el Señor, a depositar tu confianza en el Señor, a decirle, Señor, mira, estoy luchando con esto, ayúdame. Porque dice que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta que Él venga. Es un proceso. Ahora yo los animo a que no tiren la toalla, que no te desanimes. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de congregarte, no dejes de buscar ayuda con personas que tienen carácter, personas que tienen, por la gracia de Dios, es ese deseo de honrarlo a Él. Así que yo los invito a que busquen personas que aman a Dios, que estamos en el mismo lugar a veces, pero que sobresale el deseo de honrar a Dios. Romanos 8:5 al 8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Eso es lo que dice. Pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, no permitir que la naturaleza pecaminosa les controle. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, dice, les controle la mente, lleva a la muerte. Cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa nos controle, eso nos lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa, dice, es enemiga de Dios siempre. Escuchan bien, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Wow. ¿Dónde estás hoy tú? ¿Dónde estamos hoy? Estás queriendo agradar a Dios, pero no puedes. Estás queriendo honrar a Dios, pero no puedes honrarlo. Y es porque te estás dejando controlar por la naturaleza de pecado, por la vieja naturaleza que está en ti. Está luchando contra tu espíritu, contra el Espíritu Santo que está en ti. Si es que tienes el Espíritu Santo también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el deseo de Dios es que nosotros no nos dejemos controlar, dominar por la naturaleza pecaminosa. Porque una vez que pertenecemos a Jesucristo, nuestra vida no debería ser la misma.
Una vez que nosotros somos de Jesucristo, no deberíamos ser los mismos. Y esta ilustración yo siempre la digo. Es como cuando vamos por la autopista 30, por la 30 de mayo, y viene una patana y nos ¡pum! Si quedas vivo, no vas a ser el mismo. Y así es cuando Dios viene a nuestra vida. Así debería ser nuestra vida cuando Dios viene a nosotros. Como una patana que nos desbarató y nos dejó vivos, pero ya no somos los mismos. Ya nadie puede hacer lo mismo si lo coge una patana, más cuando va a toda velocidad. Así que así debería ser nuestra vida para el Señor, diferente. No debería ser la misma vida. Y si tú hoy eres nuevo en el Señor, si tú hoy naciste de nuevo, el Señor quiere que busques honrarlo, que busques ser diferente, que busques hacer lo contrario a lo que hacías antes. Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Deshazte de eso, deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir. Dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí nos está llamando a deshacernos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de ponernos la nueva naturaleza creada para ser, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y me llama mucho la atención esto, porque yo no sé si ustedes se fijaron, pero dice, y yo les voy a poner la nueva naturaleza, o yo los voy a vestir con la nueva naturaleza. Yo les voy a quitar la vieja naturaleza y les voy a poner una nueva naturaleza. No dice eso. Dice, uno nos manda a nosotros. Es una decisión. Yo tengo que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión de dejar a un lado la vieja naturaleza y de ponerte la nueva naturaleza. Esa es una decisión tuya, no es una decisión de Dios. Dios te está diciendo, hazlo. Porque si no, Él te hubiera dicho, no te preocupes, yo te voy a quitar esto y ya no vas a lidiar con nada. Va a ser un cachú la vida para ti. No es así. Dios decidió que nosotros cogiéramos nuestra vieja naturaleza y que nos pusiéramos la nueva naturaleza. Que nos quitáramos, despojarse. Cuando alguien se despoja de algo, es que lo tira y se despoja de eso. Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tú tomes la decisión, tomes el paso de quitarte la vieja naturaleza. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pienso yo eso? Porque tu vieja naturaleza tú la conoces, tú sabes a dónde has estado, tú sabes dónde has vivido, dónde has estado embarrado toda tu vida. Nosotros conocemos lo que somos y tenemos que darnos cuenta de eso. Y el verso continúa, dice, así que, ¿qué tienen que hacer? Bueno, dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, dice, digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí está hablando de la iglesia entre nosotros. Y también, claro, todas las personas que están a nuestro alrededor, pero más entre nosotros. Además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Wow.
Eso nos toca a muchos de nosotros. El enojo, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¡Wow! Y eso es lo que más hace el enojo en nuestra vida, controlarnos. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y continúa. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Pero no se queda ahí. Dice, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¡Wow! O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan, wow, que nos dice qué hacer. Nos da la pauta. No tienes que pensar mucho. Que podamos ser generosos. Ese es el deseo de Dios. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Hermanos, ese es un reto para nosotros. Ese es un reto para cada uno de nosotros. Vivir como Dios quiere que vivamos. Y esto lo hablábamos y decíamos, el vivir bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa es vivir sin fe. Como hijo de Dios, si me dejo vivir, si continúo viviendo mi vida dirigida por la naturaleza pecaminosa, es que estoy viviendo sin fe, no le estoy creyendo a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la naturaleza pecaminosa nunca va a poder agradar a Dios. Así que cuando la naturaleza pecaminosa nos controla, es porque nosotros estamos viviendo sin fe. No le estamos creyendo a Dios en sus promesas. No estamos creyendo a Dios que Él está con nosotros, que Él nos va a sacar de donde estamos. Y algo que me llamó mucho la atención es que Pablo aquí hace referencia al Espíritu Santo 19 veces solo en este capítulo 8. 19 veces. Y ¿saben qué? Fue algo que fue bien chistoso, porque cuando yo estaba buscando esto, lo hice con la inteligencia artificial. Y primero la inteligencia artificial me decía 20. Y yo le dije, ¿estás seguro que son 20? No, espérate, me dice, vamos a calcular de nuevo. Tum, tum. Son 19, me dice. Y me tiró palabra por palabra donde estaba. Pero había una palabra que estaba escrita en minúscula, ¿verdad? Que hablaba del Espíritu Santo, y por eso son 19. Muchos creen que son 20. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante para mí es que en este capítulo, esas 19 veces que Pablo los ponía ahí, es porque a Dios le interesa que nosotros nos demos cuenta. A Dios le interesa que nosotros nos demos cuenta de que quiere que andemos en el Espíritu Santo. Que esa naturaleza vieja no esté ahí. Y por eso lo remarca de esa manera. Y ese fue el mensaje que yo recibí. Dios quiere que yo aprenda a caminar en su espíritu. Aprenda a vivir en su espíritu. Así que el deseo de Dios es que podamos vivir una vida dirigida, guiada por su Espíritu Santo. Y lastimosamente muchos cristianos vivimos una vida controlada por la carne. Dejamos que la carne nos controle, dejamos que la carne nos seduzca. Y no le damos oportunidad al Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida. Y de nuevo, Dios no te va a obligar a ponerte el Espíritu Santo. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que rendirte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no puedo con mi carne. Yo sé que con tu ayuda yo voy a poder salir adelante. Y cuando andamos
muchos hijos de Dios andamos en esa carne, ¿saben qué es lo que sucede? Que nos convertimos en religiosos, en religiosidad. Ponemos cosas de hombres en lugar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y hay una gran diferencia entre una religión y una persona que camina con Dios. Porque no es posible agradar a Dios sin el Espíritu Santo. Porque de nuevo, la carne nunca podrá agradar a Dios. Así que la diferencia, yo quise escribirlas rápidamente, las diferencias de una persona guiada por el Espíritu y una vida guiada por la naturaleza pecaminosa. Y es, el que se guía por la naturaleza pecaminosa nunca podrá agradar a Dios. Ahora, el que se guía por el Espíritu agrada a Dios. El que se deja guiar por la naturaleza pecaminosa, eso nos lleva a la muerte. El dejarnos guiar por la naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte. Algo en nosotros muere. Si tú ya eres hijo de Dios, aquí no está hablando de que te vas a morir y que te vas en el infierno. No, es algo en tu vida, tu estilo de vida, tu santidad, tu testimonio delante de la gente muere. Y Dios no es glorificado por esa razón. Ahora, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, eso lleva vida, dice, y paz. Y el que se guía por la naturaleza pecaminosa nunca podrá obedecer a Dios, dice. Nunca. El que se deja guiar por su Espíritu obedece a Dios. Busca agradar a Dios. Busca honrarlo. 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. Y de nuevo vuelvo a preguntarte esto, si tú hoy no entiendes esto que estamos hablando, hazte esa pregunta. ¿Por qué no entiendo esto? ¿Será que yo no tengo el Espíritu de Dios en mí? ¿Será que el Espíritu de Dios no está en mí? Si una persona no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda agradar a Dios. Así de sencillo. Una persona que no tiene el Espíritu, puede venir y pararse aquí y predicar. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios puede venir y cantar aquí. Puede venir y tocar la batería, cantar. Puede estar en el mixer sirviendo, puede abrirte la puerta. Pero nunca va a poder agradar a Dios. Así de sencillo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios puede estar sentado entre nosotros. Puede aparentar ser una buena persona. Puede ser una buena persona. Pero lastimosamente eso no es lo que agrada a Dios. Una persona que agrada a Dios solamente puede agradarlo a través del Espíritu Santo. Porque esa persona necesita nacer de nuevo. Para agradar a Dios necesitas nacer de nuevo. No hay otra forma de agradar a Dios. Así de claro, hermanos. Ahora, una forma, como les decía al principio, de saber si tú tienes el Espíritu Santo es que vas a tener una lucha constante en querer agradar a Dios, en querer hacerlo. Pero a veces eso no es suficiente. La manera en que yo puedo ver que el Espíritu Santo está en mí y está trabajando en mí está en Gálatas 5:22. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Así que yo, hermanos, les invito a que
Si tú hoy te has examinado y dices, yo no sé si tengo el Espíritu Santo. Como hablaba al principio, la única manera de poder saber si eres de Dios es aceptar el regalo que Dios te ofrece. A través del sacrificio de creer que Dios envió a Jesucristo para pagar tus pecados en la cruz y que resucitó al tercer día y que te dio vida eterna. Eso es lo que tú tienes que creerle a Él. Así que cuando tú y yo creemos eso, lo creemos. Cuando sabemos que el día que yo muera, yo voy a ir al cielo porque Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. No por lo que yo haga, no por lo bueno que soy, sino por el sacrificio de Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz. Es lo único que me da el derecho a poder estar delante de Dios. Porque solamente Jesucristo me puede justificar delante de Dios. Solamente Jesucristo te puede justificar delante del Padre. No hay nada. Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Así de sencillo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, por amor a nosotros. Y eso, cuando tú lo crees, eso es fe. Dice Efesios que es por fe, por medio de la fe, que nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Es por fe, por su gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9, 10. Apúntalo ahí, ve a tu casa y léelo. Para ir terminando, busca llenarte del fruto del Espíritu Santo. Si te fijas, es el fruto. Son varias características que están ahí. Dice, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Busca que esas características estén en ti. Busca que sean visibles en tu vida. No para sacar el pecho, sino para que Dios se lleve la gloria y la honra. Para que las personas que te vean digan, ese es hijo de Dios. Romanos 8, 9, 11 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Solo estoy volviendo a decirles lo que les acabo de decir. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu de Dios no está en ustedes, en ninguna manera le pertenecen. Pero los que tenemos a Cristo, dice, y Cristo vive en ustedes entonces, el versículo 10 dice, y Cristo vive en ustedes entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso es lo que estábamos hablando. Tú y yo, si hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, somos justos ante los ojos de Dios. Y dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios le levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive ¿a dónde? En ustedes. Y esa es la garantía que Dios nos da a nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, vive en nosotros. Y esa es la garantía que tenemos, que el día que muramos vamos a estar en el cielo, porque Dios nos ve justos delante de Él por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así es. No hay otra forma. Y como reflexión, hermanos, solo quiero decirles y animarles que luchemos, esforcémonos en el poder de Dios, no en nuestra fuerza, en el poder de Dios.
que busquemos fortalecernos, que busquemos mantenernos firmes en Él y venzamos a la vieja naturaleza. La única manera de vencer la naturaleza es en Él, buscando agradarle a Él, estando en Él y para Él. Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias porque, wow, de verdad que tu palabra es verdad, tu palabra es real en nuestra vida, Señor. Por favor, te pido que toques nuestro corazón, toques nuestra mente, Señor, que podamos tener que podamos tomar la decisión, Señor, de honrarte, de agradarte, de obedecerte, Señor. Que podamos tomar la decisión de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro estilo de vida, guíe nuestra vida completa. Que no permitamos que la carne gobierne en nuestra vida. Que no dejemos que la carne tenga lugar en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, sino que tu Espíritu Santo pueda vencer. Que tu Espíritu Santo sea la guía en todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Por favor, Dios, fortalécenos. Ayúdanos a mantenernos firmes porque somos débiles, Señor. Y solamente tú, solamente a través de ti podemos vencer, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos los hermanos que están aquí. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido porque tu Espíritu Santo pueda trabajar en sus vidas. Y si alguien aquí no tiene tu Espíritu Santo, te pido porque que tu Espíritu Santo pueda quitarle la venda de sus ojos y pueda entender el mensaje de salvación. Que pueda entender que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz. Que pueda entender de que el único camino, que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, Señor. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado oramos, Señor.